Hay un momento en la vida cuando dejas de huir del dolor y comienzas a bailar con él. Para la mayoría de las personas, este momento alcanza los 30 años, no porque el dolor se vuelva más suave, todavía duele, pero porque finalmente desarrollas sabiduría para darte cuenta de que no llegó a destruirte, vino a reconstruirte. Viktor Frankl descubrió esto lo más peor posible. Perdió todo en los campos de exterminio nazis: familia, libertad, futuro. Pero fue precisamente profundo en el pozo de la experiencia humana que encontró una verdad revolucionaria. Cuando no puedes cambiar tu situación, aún puedes cambiar la forma en que la interpreta. Y este cambio de interpretación puede convertir el infierno en crecimiento. A los 30 años, ya llevas suficientes cicatrices para entender esta alquimia. Ya has perdido gente, sueños, certezas. Ya descubrió que el mundo no es justo y que los planes perfectos colapsan. Pero también descubrió algo más importante: que puedes sobrevivir a lo que pensaste que te matarías. Es en esta encrucijada entre la experiencia y la madurez que el sufrimiento ya no solo sufre, se convierte en sabiduría. No automáticamente, eso sería ingenuo, pero a través de una elección deliberada para extraer significado de lo que una vez parecía parecer destructivo. Frankl lo llamó libertad interior, la última libertad humana, la que nadie puede quitarte, incluso cuando toman todo lo demás. Es la libertad de elegir su actitud hacia lo que no puede controlar. A los 30 años, estás listo para ejercer esta libertad conscientemente, porque finalmente entiendes que resistir el dolor solo lo amplifica, pero conscientemente lo abraza, lo transforma. El laboratorio de los primeros golpes, antes de los 30, el sufrimiento es una sorpresa no deseada, una traición que rompe nuestra confianza en el amor, una renuncia que sacude nuestra noción de competencia, la muerte de alguien querido que nos enseña sobre la impermanencia. Cada golpe parece salir de la nada y nos deja preguntar: ¿por qué conmigo? Esta es la fase de recopilación de datos. Estamos acumulando evidencia de que la vida no es la historia de hadas que nos prometió, que esfuerzo no siempre garantiza el resultado, que las buenas personas sufren y las personas malas a veces prosperen, que el universo no parece seguir nuestras reglas de justicia. Durante estos años, nuestra reacción típica es tratar de construir paredes más altas, más control, más precauciones, más seguros contra la imprevisibilidad de la existencia. Es una estrategia natural pero limitada, porque la vida siempre encuentra una violación. Viktor Frankl se dio cuenta de que este enfoque defensivo era parte del problema. Cuanto más tratamos de protegernos de todo dolor, más frágil nos volvemos ante el dolor inevitable. Es como entrenar solo en un entorno controlado y luego ser arrojado a una tormenta real. A los 30 años ya ha sufrido suficientes tormentas para realizar un estándar. Las situaciones que más transformó fue precisamente las que más lo han desafiado. No porque vinieras a ellos, sino porque cuando llegaron, tenías que descubrir recursos internos que ni siquiera sabías que tenías. La persona tímida que tuvo que reinventarse profesionalmente después de una crisis y descubrió su capacidad de liderazgo. El perfeccionista que enfrentó una enfermedad y aprendió sobre aceptación. El controlador que perdió todo y encontró libertad en la incertidumbre. Estos no son accidentes felices. Es la evidencia de que hay una inteligencia oculta en el sufrimiento, la capacidad de revelarnos partes de nosotros mismos que están entumecidos durante los periodos cómodos. Frankl señaló que en los campos de concentración, algunas personas se rompieron rápidamente, mientras que otras mostraron una resistencia impresionante. La diferencia no fue en la fuerza física o las circunstancias externas. Estaba en la capacidad de encontrar significado incluso en la situación más absurda. A los 30 años, desarrollas esta misma capacidad, no porque se vuelva más fuerte, sino porque aprende a ser más flexible, como un árbol que funciona en la tormenta en lugar de tratar de resistir rígidamente en el viento. El cambio de pregunta
Hay un momento específico en la evolución de la conciencia humana en el que cambiamos la cuestión fundamental. Dejamos de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Y comenzamos a preguntar, ¿qué puede servir esto? Este cambio parece simple, pero es revolucionario, porque la primera pregunta nos pone en la posición de las víctimas pasivas del destino. El segundo nos pone en la posición de los co-creadores de significado. Viktor Frankl experimentó este cambio en los momentos más oscuros de su vida. Cuando perdió su manuscrito, años de trabajo intelectual en manos de los nazis, podría haberse desesperado. En cambio, decidió usar la experiencia como laboratorio para probar sus propias teorías sobre el significado y el sufrimiento. Convirtió su tragedia personal en datos para su investigación sobre la naturaleza humana. Cada humillación se convirtió en una observación. Cada pérdida, una oportunidad para comprender cómo responde la psique al extremo. A los 30 años, puede aplicar esta misma alquimia a sus experiencias. La relación que ha terminado puede convertirse en una clase magistral sobre sus reales necesidades emocionales. El proyecto que falló puede ser un mapa de sus límites y potenciales. La crisis financiera puede ser un despertar a sus verdaderos valores. Esto no significa romantizar el sufrimiento o fingir que es bueno. Significa reconocer que, dado que es una parte inevitable de la condición humana, puede elegir qué hacer con ella. Frankl desarrolló una técnica llamada modulación actitudinal. En lugar de tratar de cambiar las circunstancias, cuando esto no es posible, cambia su postura antes que ellas, y este cambio de postura puede alterar completamente su experiencia. Una persona que enfrenta una enfermedad crónica puede centrarse en la limitación o la oportunidad de vivir más intensamente. Alguien que pasa por un divorcio puede centrarse en el fracaso o en la oportunidad de comenzar de nuevo con más sabiduría. Un profesional que pierde su trabajo puede ver la crisis o la posibilidad de realineación. La realidad objetiva sigue siendo la misma. Lo que cambia es la lente a través de la cual lo interpretas. Y a los 30, tiene suficiente experiencia para saber que su interpretación tiene más poder sobre su calidad de vida que las circunstancias en sí. El despertar de la responsabilidad interior a los 30 años, una verdad incómoda, se vuelve innegable. Usted es responsable de sus respuestas. No por las situaciones que enfrenta, muchas de ellas están fuera de control. Pero por cierto, eliges responder a ellos. Esta responsabilidad es simultáneamente pesada y liberadora. Pesado porque elimina la posibilidad de victimizar indefinidamente. Liberador porque devuelve el poder a tus manos. Viktor Frankl vivió esta responsabilidad hasta el límite extremo. En los campos de concentración no tenía control sobre casi nada, dónde dormir, qué comer, si sobrevivía al día siguiente. Pero descubrió que todavía tenía un área de soberanía absoluta, su vida interior. Podría elegir cómo interpretar los eventos, cómo responder a la brutalidad, qué actitud adopta frente al sufrimiento, y estas elecciones, aunque invisibles, afuera, determinaron si mantendría su humanidad o se rendiría a la deshumanización. Este descubrimiento ha cambiado no solo su supervivencia personal, sino toda su comprensión de la naturaleza humana. Se dio cuenta de que nuestra última y más fundamental libertad es interior, y que esta libertad se ejerce a través de opciones aparentemente pequeñas, pero profundamente transformadoras. A los 30 años, puede ejercer esta misma libertad en sus circunstancias específicas. Cuando un jefe es injusto, puede optar por ser amargo o desarrollar resiliencia. Cuando es una decepción, puede elegir cerrar el corazón o profundizar su comprensión del amor maduro. Frankl señaló que estas opciones no solo son personales, sino que tienen un impacto social. Cuando respondes al sufrimiento de dignidad, inspiras a otros a hacer lo mismo. Cuando transformas su dolor en sabiduría, contribuye a la elevación de la conciencia colectiva. Esto crea una responsabilidad adicional. Su sufrimiento no es solo el suyo, también es material para ayudar a otros que pasarán por situaciones similares. La madre que perdió un hijo y se convierte en apoyo para otras madres en duelo.
el adicto a la recuperación que dedica su vida a ayudar a otros adictos. El hombre de negocios que se declaró en quiebra y enseña sobre la resiliencia financiera. A los 30 años, tiene madurez para apoyar esta responsabilidad ampliada, para comprender que su experiencia personal puede transformarse en contribución social. La alquimia del significado. Hay algo casi mágico en el proceso de transformar el sufrimiento en significado. Es como si hubiéramos atrapado el liderazgo emocional y lo convirtió en el oro de la sabiduría. Pero esta alquimia no ocurre automáticamente. Requiere técnica, paciencia e intención. Frankl ha identificado 3 caminos principales para encontrar significado en la vida: a través de logros creativos, a través de valores experimentales o a través de la actitud que adoptamos frente al sufrimiento inevitable. Los 2 primeros caminos son más obvios. Cree algo valioso, un trabajo, un proyecto, una familia, o experimentar algo significativo: amor, belleza, verdad. Pero la tercera forma es la más radical: encontrar significado en el mismo acto de sufrir, conscientemente. Esto no significa buscar sufrimiento o martirización. Significa que cuando aparece el sufrimiento, y le parece a todos, puede elegir crecer. A los 30 años, has tenido suficientes oportunidades para probar esta alquimia. Momentos en que una pérdida dolorosa te enseñó sobre lo que realmente valora. Situaciones en las que una humillación le mostró la importancia de la humildad genuina. Experiencias en las que un fracaso lo ha redirigido a una ruta más auténtica. El secreto está en la voluntad de hacer las preguntas correctas. ¿Cuál es esta experiencia tratando de enseñarme? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? ¿Cómo puede esto volverse más sabio o más compasivo? Frankl contó sobre un prisionero que, incluso hambriento, compartió su comida con otros que parecían más necesitados. Este hombre había perdido todo materialmente, pero encontró significado en el acto de preservar su humanidad a través de la generosidad. Esta es la alquimia disponible para cualquier persona a los 30. Transforma las circunstancias aparentemente destructivas en oportunidades para demostrar sus valores más altos. La persona que mantiene la integridad, incluso cuando sería más fácil mentir. ¿Quién elige el perdón incluso cuando el dolor parece justificado? Alguien que sigue ayudando a los demás, incluso cuando nadie te ayuda. Estos actos pueden parecer pequeños o invisibles, pero en realidad son demostraciones poderosas de libertad interior. Es una prueba de que puede elegir a quien quiera ser, independientemente de lo que presente la vida. El descubrimiento de la auténtica resiliencia. La resiliencia no es solo una empresa duradera o ser fuerte. Esta es una versión superficial que a menudo conduce al agotamiento. La resistencia auténtica es la capacidad de transformarse a través de la adversidad, emergiendo no solo intacta, sino también renovada. Viktor Frankl ha desarrollado esta profunda comprensión a través de su experiencia extrema. Se dio cuenta de que las personas más resistentes no eran necesariamente las más duras o insensibles. Eran aquellos que podían mantener un sentido de propósito incluso en las circunstancias más desesperadas. Señaló que los prisioneros que tenían un por qué vivir, una persona querida que los esperaba, un trabajo inacabado, una misión de cumplir, tenían mucho más probabilidades de sobrevivir. El sentido de propósito, literalmente, se convirtió en una cuestión de vida o muerte. A los 30 años, puede aplicar este descubrimiento a sus propias dificultades. Cuando te enfrentas a una crisis, la pregunta no es solo ¿cómo lo superaré? Pero ¿para qué puede estar preparándome esto? Quizás el despido inesperado es el impulso necesario para seguir su verdadera vocación. Quizás el final de la relación es la oportunidad de desarrollar una relación más saludable con uno mismo. Quizás la enfermedad esté llamada a reorientar sus prioridades. Esta perspectiva no niega el dolor real de estos eventos, pero ofrece un marco que le permite extraer el crecimiento de la adversidad. Frankl también señaló que la resistencia auténtica incluye la capacidad de solicitar ayuda cuando sea necesario.
En los campos, los sobrevivientes a menudo eran aquellos que podían formar conexiones con otros, incluso en condiciones deshumanizantes. A los 30 años, eres maduro para reconocer que la verdadera fuerza incluye la vulnerabilidad adecuada. Sepa cuándo luchar solo y cuándo buscar apoyo, cómo mantener la independencia sin caer en el aislamiento. Esto crea una forma más sostenible de enfrentar dificultades. En lugar de confiar solo en su fuerza individual, desarrolla una red de recursos interna y externa que puede activarse según sea necesario. La liberación del control, una de las lecciones más difíciles y liberadoras que aprendemos a los 30, es que el control total es una ilusión. Podemos influir mucho, pero controlar todo es imposible, y tratar de hacer esto solo genera sufrimiento adicional. Viktor Frankl aprendió esta lección lo más radicalmente posible. En los campos de concentración, perdió el control sobre prácticamente todo. Dónde estar, qué hacer, al comer, sobreviviría. Esta pérdida total de control externo lo obligó a descubrir un tipo diferente de poder: el poder interno. Se dio cuenta de que mientras no pudiera controlar lo que le sucedió, siempre podía controlar su respuesta a lo que le sucedió, y que esta respuesta interna tuvo un profundo impacto no solo en su experiencia subjetiva, sino en su capacidad de influir positivamente en otros a su alrededor. A los 30 años, te enfrentas a tu propia versión de este desafío, quizás no tan extremo como un campo de concentración, pero igualmente real. Gente que no puedes cambiar, situaciones que están fuera de alcance, resultados que dependen de factores más allá de su esfuerzo. La tentación siempre es tratar de forzar el control donde no existe, manipular a la gente, obsesionarte con los resultados. Cree planes cada vez más detallados para una vida que insista en ser impredecible. Pero a los 30, ya tienes suficiente evidencia de que esta estrategia no funciona. Los mejores momentos de tu vida probablemente sucedieron cuando estabas presente y receptivo, no cuando intentabas controlar todo. Frankl llamó a esto autotranscendencia, la capacidad de ir más allá de la preocupación obsesiva para sí mismo y comprometerse genuinamente con algo mayor. Cuando dejas de intentar controlar todo, paradójicamente gana más influencia en lo que realmente importa. Esto no significa pasividad o renuncia. Significa centrarse en su energía, donde puede tener un impacto real, en sus elecciones, actitudes y respuestas. Y deja ir lo que está realmente fuera de alcance. Este cambio de enfoque crea una sensación de alivio profundo, como si hubiera estado llevando un peso innecesario y finalmente pudiera ponerlo en el piso. El coraje de la vulnerabilidad a los 30 años surge un sorprendente descubrimiento. La vulnerabilidad consciente es una forma de fuerza, no de debilidad. No es la vulnerabilidad que proviene de la victimización, sino la que proviene del coraje de ser auténtico, incluso cuando implica un riesgo emocional. Viktor Frankl demostró este coraje cuando decidió escribir sobre sus experiencias en los campos de concentración. Sería más fácil y más seguro. Simplemente trate de olvidar y seguir adelante. Pero ha elegido la vulnerabilidad de compartir sus descubrimientos más íntimos sobre el sufrimiento y el significado. Esta elección no solo lo ayudó a procesar su propia experiencia, sino que creó un legado que ha ayudado a millones de personas a encontrar significado en sus propias dificultades. A los 30 años, puede tomar decisiones similares a menor escala. Comparta su lucha con la depresión para ayudar a otros que la enfrentan. Hable sobre su empresa de incumplimiento para desmitificar el miedo al fracaso. Cuente su historia de superar la adicción para inspirar a otros en la recuperación. Esta vulnerabilidad consciente requiere una forma específica de coraje, el coraje que se puede ver en su completa humanidad, incluidas sus imperfecciones y heridas. Frankl señaló que cuando ocultamos nuestras luchas, perdimos oportunidades para una conexión genuina. Pero cuando los compartimos correctamente, creamos puentes de comprensión y compasión. A los 30 años, tiene suficiente discernimiento para practicar esta vulnerabilidad selectiva. No se trata de exponerse indiscriminadamente,
sino elegir momentos apropiados y personas para compartir sus verdades más profundas. Esto crea relaciones más auténticas y significativas. En lugar de conexiones superficiales basadas en imágenes cuidadosamente curadas, desarrolla vínculos basados en la humanidad compartida. Y descubra que las personas se conectan más con sus luchas que con sus éxitos, que su vulnerabilidad da permiso para que otros también sean vulnerables, que sus heridas curativas pueden convertirse en fuentes de cura para los demás. La construcción del legado interno a los 30 años, la cuestión del legado se vuelve más urgente, no necesariamente material o legado externo, sino legado interno, el tipo de persona que está convirtiendo a través de sus elecciones diarias. Viktor Frankl entendió que su verdadero legado no solo sería sus libros o teorías, sino la demostración viva de que es posible mantener la dignidad y el propósito, incluso en las circunstancias más extremas. Cada elección que hizo en los campos, dividiendo los alimentos, ofreciendo palabras de aliento, mantener la esperanza cuando parecía perdida, era un ladrillo en la construcción de este legado interno. A los 30 años, está construyendo su propio legado interno a través de elecciones que pueden parecer pequeñas, pero que son profundamente formativas. ¿Cómo respondes a la injusticia? ¿Cómo las personas tratan en posiciones de menos poder? ¿Cómo trata con sus propios defectos y los de los demás? Estas opciones se acumulan con el tiempo, creando el personaje que llevará por el resto de su vida. Lo más importante es que influyen en otras personas de manera que ni siquiera note. Frankl creía que cada acción humana tiene un impacto que va más allá de las consecuencias visibles inmediatas. Cuando elige responder al sufrimiento sabiamente, en lugar de amargura, contribuye a la elevación de la conciencia colectiva. Cuando convierte tu dolor en compasión, crea ondas curativas que se extienden a través de sus relaciones. Cuando encuentra significado en sus dificultades, inspira a otros a hacer lo mismo. A los 30 años, puedes ser más intencional sobre este legado. Puedes elegir conscientemente qué tipo de influencia quieres en el mundo, no a través de grandes gestos heroicos, sino a través de la consistencia de pequeñas opciones altas. La persona que elige la bondad incluso cuando está teniendo un día difícil, quien mantiene la integridad incluso cuando nadie está mirando, alguien que ofrece perdón incluso cuando el dolor parece justificado. Estas opciones dan forma no solo a en quién te conviertes, sino también el tipo de mundo que ayudas a crear a tu alrededor. La sabiduría de la impermanencia a los 30 años, una profunda comprensión de la impermanencia, comienza a madurar, no solo intelectualmente, sino visceralmente. Ya has perdido cosas y personas significativas. Ha visto cómo las situaciones permanentes se volvieron por completo. Viktor Frankl vivió esta impermanencia extremadamente. En cuestión de meses, pasó de un psiquiatra respetado al prisionero despojado de todo, pero también experimentó lo contrario. Salió de los campos para convertirse en una de las voces más influyentes de la psicología moderna. Esta experiencia le enseñó que tanto el sufrimiento como la alegría son transitorios, y esa comprensión de esta transiencia puede ser profundamente liberador. Cuando esté en medio de una crisis, sepa que esto también pasará, ofrece esperanza. Cuando disfrutas de momentos felices, la misma conciencia aumenta tu gratitud y presencia. Los 30 años puede aplicar esta sabiduría de manera práctica. Durante las dificultades, recordar que no son permanentes ayuda a mantener la perspectiva. Durante los buenos tiempos, reconocer su preciosa transiencia intensifica su agradecimiento. Frankl señaló que aceptar la impermanencia no significa volverse pasivo o separado. Significa invertir energía en un más sabio, centrarse en lo que puede influir y liberar lo que debe ser lanzado. Esto se aplica a relaciones, carreras, situaciones de salud, circunstancias financieras. Todo cambia eventualmente. La pregunta es cómo navegas estos cambios. Cuando acepta profundamente la impermanencia, paradójicamente se vuelve más capaz de comprometerse completamente con el presente, porque sabes este momento es difícil o agradable,
nunca volverá exactamente igual. Esta aceptación también reduce la ansiedad sobre el futuro y la tendencia a aferrarse al pasado. Te vuelves más fluido, más adaptable, más presente, y encuentra que esta fluidez no es debilidad. Es una forma avanzada de fuerza, la fuerza de bambú que funciona en la tormenta, en lugar de tratar de resistir rígidamente. Reflejo final. Si ha llegado aquí, probablemente sea porque también está descubriendo que a los 30, el sufrimiento ya no es solo un accidente desafortunado, y se convierte en un maestro exigente, pero transformador. Viktor Frankl nos ha demostrado que nuestra capacidad de encontrar significado en el sufrimiento puede ser nuestro logro más importante como seres humanos. No porque debamos buscar dolor, sino porque cuando aparece y parece, podemos elegir crecer a través de él. A los 30 años, tienes la madurez emocional y la experiencia necesarias para tomar esta decisión conscientemente, para convertir sus heridas en sabiduría, su dolor en compasión, sus desafíos en la fuerza interior. Si esta perspectiva resuena con usted, puede ser hora de ver sus propias experiencias difíciles, no como evidencia de que la vida es injusta, sino como invitaciones para descubrir recursos internos que ni siquiera sabía que tenía. Comparta este contenido con alguien que también está aprendiendo a encontrar significado en el sufrimiento. Y suscríbase al canal para continuar explorando cómo podemos vivir con más propósito y autenticidad, incluso, especialmente, a través de dificultades. Porque el viaje de convertir el dolor en sabiduría es uno de los más importantes que podemos hacer. Y cuando conscientemente hacemos este viaje, no solo sanamos, contribuimos a la curación del mundo.